El ser humano siempre ha soñado con tener superpoderes, ver más allá de lo visible, recordar cada detalle, no sentir dolor, ser más fuerte que cualquier límite. Pero ¿y si esos dones no fueran bendiciones, sino errores de la biología? ¿Por qué cada capacidad extraordinaria viene acompañada de sufrimiento, aislamiento o peligro? Y sobre todo, ¿por qué nadie habla del precio real que pagan quienes nacen diferentes? Quédate hasta el final, porque estas historias no son ficción. Imagina percibir el mundo de una forma que la mayoría de las personas no pueden ni concebir. Colores que no tienen nombre, patrones que otros no ven, detalles que pasan desapercibidos para casi todos. Para algunas personas esto no es una metáfora, es su realidad diaria. El tetracromatismo es una condición poco común en la que el ojo humano posee un cuarto tipo de cono, además de los tres habituales. Mientras una persona promedio distingue unos pocos millones de colores, alguien con tetracromatismo puede percibir decenas de millones más. Tonos intermedios, variaciones mínimas, sombras casi invisibles para el resto. Desde fuera parece un superpoder, pero vivir así no siempre es una ventaja. La sobrecarga visual puede resultar agotadora. Ambientes cotidianos se vuelven caóticos. Elegir algo tan simple como ropa o iluminación puede convertirse en una fuente constante de estrés. Algo similar ocurre con la hiperlexia, niños que aprenden a leer de forma espontánea a los 2 o 3 años, que reconocen palabras, símbolos y patrones con una velocidad asombrosa. Su capacidad de procesamiento es tan rápida que el lenguaje escrito se vuelve casi intuitivo. Sin embargo, esta habilidad no siempre viene acompañada de una comprensión emocional equivalente. Muchos niños con hiperlexia tienen dificultades para comunicarse, para interpretar gestos, para conectar socialmente. Pueden leer antes que nadie, pero no siempre logran encajar con los demás. Aquí aparece el patrón que se repite una y otra vez. El cuerpo o la mente se adelantan en un aspecto, pero pagan el precio en otro. La sociedad tiende a romantizar estas capacidades. Habla de talentos, de dones especiales. Pero rara vez se detiene a mirar el esfuerzo constante que implica vivir con sentidos hiperestimulados. Ver más no siempre significa entender mejor. Percibir más no garantiza sentirse más conectado. Cuando los sentidos se llevan al extremo, la experiencia humana cambia por completo. El mundo deja de ser simple, la realidad se vuelve intensa, a veces abrumadora. Estas personas no eligieron ver más colores ni leer antes que nadie, nacieron así. Y aprendieron desde muy temprano que lo extraordinario no siempre facilita la vida. Al contrario, muchas veces la complica. El cuerpo humano tiene límites muy claros, límites de fuerza, de resistencia, de densidad ósea. Pero en algunos casos, esos límites simplemente no existen. Existen personas que nacen con una mutación genética que reduce la producción de miostatina, una proteína encargada de frenar el crecimiento muscular. Cuando ese freno desaparece, el cuerpo desarrolla músculo de forma continua, incluso sin entrenamiento intenso. Desde fuera parece una ventaja absoluta, fuerza extraordinaria, físico imponente, resistencia fuera de lo común. Sin embargo, este tipo de cuerpo no fue diseñado para el mundo real. Las articulaciones sufren más desgaste. Los tendones soportan tensiones constantes. El cuerpo es fuerte, pero también vulnerable de formas menos visibles. Algo parecido ocurre con las personas que poseen huesos superdensos. Su estructura ósea es tan resistente que las fracturas son extremadamente raras. Golpes que dejarían a otros inmovilizados apenas les causan daño. A primera vista, esto suena como el sueño de cualquier atleta, pero la densidad extrema tiene consecuencias. Los huesos no absorben impactos de la misma manera. La energía se transmite directamente a músculos, órganos y articulaciones. Además, el exceso de densidad ósea suele venir acompañado de otros problemas: dolor crónico, limitaciones de movilidad, presión constante sobre el sistema nervioso. Un cuerpo que no se rompe fácilmente, pero que tampoco descansa. La paradoja es clara. Cuando el cuerpo supera los límites naturales, pierde el equilibrio que lo hacía funcional. La fuerza deja de ser solo fuerza.
se convierte en una carga permanente. Estas personas no viven como superhéroes, viven aprendiendo a controlar un cuerpo que responde de forma distinta al resto. Un cuerpo que exige cuidados especiales, vigilancia médica constante y adaptaciones continuas. La naturaleza no da ventajas sin pedir algo a cambio. Cada exceso rompe una armonía previa, y cuanto más lejos se va el cuerpo de su diseño original, más evidente se vuelve que la fuerza absoluta no siempre significa libertad. A veces significa vivir con un cuerpo que nunca puede bajar la guardia. La mente humana está diseñada para olvidar, para filtrar, para dejar atrás lo que ya no es útil. Pero algunas personas no pueden hacerlo. La hipertimesia es una condición extremadamente rara en la que la memoria funciona sin descanso. Quienes la tienen recuerdan cada día de su vida con un nivel de detalle abrumador. Fechas, conversaciones, emociones, incluso el clima de un día específico de hace décadas. Desde fuera parece un don impresionante. Nunca olvidar nada. Nunca perder un recuerdo importante. Pero vivir así tiene un coste profundo. El cerebro no puede priorizar. No puede cerrar capítulos. Cada error, cada pérdida, cada momento doloroso permanece intacto, como si acabara de ocurrir. Olvidar no es una falla del sistema. Es una función de protección. Algo similar sucede con el síndrome del sabio, también conocido como savant. Personas con habilidades cognitivas extraordinarias en áreas muy concretas. Cálculo matemático, música, dibujo, memoria espacial. Algunos pueden reproducir una ciudad entera tras verla una sola vez. Otros realizan operaciones imposibles en segundos. Pero estas capacidades suelen convivir con grandes dificultades en la vida cotidiana. Problemas de comunicación, limitaciones sociales, dependencia en tareas básicas. La mente se vuelve brillante en un punto, pero frágil en muchos otros. El patrón vuelve a repetirse. Cuando el cerebro se especializa de forma extrema, sacrifica equilibrio. No hay interruptor para apagar la habilidad. No hay forma de descansar de una mente que siempre está activa. Estas personas no viven en ventaja constante. Viven gestionando una capacidad que nunca pidieron, aprendiendo a sobrevivir dentro de una mente que funciona fuera de norma. La sociedad suele aplaudir el resultado pero ignora el proceso interno. Genialidad no siempre significa bienestar. Memoria perfecta no siempre significa paz. A veces la mente más poderosa es también la más agotada. Sentir dolor es una de las funciones más básicas del cuerpo humano. El dolor avisa, protege, obliga a detenerse, pero algunas personas nacen sin esa señal de alarma. La insensibilidad congénita al dolor es una condición en la que el sistema nervioso no transmite la sensación de dolor. Quemaduras, fracturas, infecciones graves pueden pasar desapercibidas. El cuerpo se daña, pero la mente no lo sabe. Desde fuera parece una ventaja imposible de superar. No sufrir, no sentir dolor. La realidad es muy distinta. Sin dolor no hay límite. Las heridas se agravan. Las infecciones avanzan sin ser detectadas. La esperanza de vida suele ser más corta. El cuerpo se convierte en un terreno peligroso que no da advertencias. Algo aún más extremo ocurre con el síndrome del hombre de piedra, conocido médicamente como fibrodisplasia ossificans progresiva. En esta enfermedad, los músculos y tejidos blandos se transforman lentamente en hueso. Cada golpe, cada inflamación acelera el proceso. El cuerpo poco a poco pierde movilidad. Las articulaciones se bloquean. La persona queda atrapada dentro de su propia estructura ósea. No existe cirugía posible. Cortar el hueso solo provoca que crezca más. El cuerpo reacciona como si cada intervención fuera una herida que debe sellar con más osificación. Aquí la prisión no es metafórica, es literal. Ambas condiciones muestran una verdad incómoda. El cuerpo humano depende del equilibrio, no de la ausencia de límites. No sentir dolor no significa estar a salvo. Ser indestructible no significa ser libre. Estas personas viven con una vigilancia constante. Cada movimiento cuenta. Cada decisión corporal tiene consecuencias irreversibles.
La naturaleza, cuando se equivoca en sus señales, no crea superhéroes. Crea vidas que deben adaptarse a un riesgo permanente. Y en estos casos, el mayor desafío no es la enfermedad en sí, sino aprender a vivir dentro de un cuerpo que ya no protege, sino que encierra. No todas las diferencias extraordinarias tienen que ver con fuerza, sentidos o mente. Algunas se manifiestan desde el primer segundo de vida, visibles para todos. La polimelia es una condición extremadamente rara en la que una persona nace con una o más extremidades adicionales. En muchos casos, estas extremidades pertenecen a un gemelo que no llegó a desarrollarse por completo durante el embarazo. No son funcionales, no responden al sistema nervioso, pero están ahí. Desde fuera, la atención suele centrarse en lo impactante de la imagen, en lo extraño, en lo diferente. Sin embargo, para quien nace así, el verdadero problema no es el cuerpo, sino la mirada constante del entorno. Cirugías complejas, dolor físico, años de exposición mediática no deseada, una identidad marcada desde la infancia por algo que nunca eligieron. Algo parecido ocurre con la displasia ectodérmica, conocida popularmente como el síndrome del vampiro. Las personas que la padecen suelen tener ausencia de cabello, dientes poco desarrollados y una piel extremadamente sensible a la luz solar. La exposición prolongada al sol puede causarles daños graves. La comparación con criaturas de ficción ha perseguido a muchos de ellos durante toda su vida. Pero detrás de esa imagen hay una condición médica que afecta funciones básicas: la regulación de la temperatura corporal, la protección de la piel, la capacidad de llevar una vida normal al aire libre. Estas personas no buscan atención, buscan adaptación. Ambas condiciones muestran una verdad que rara vez se discute. Nacer diferente no convierte a nadie en extraordinario por elección. Lo convierte en alguien que debe aprender a vivir en un mundo que no fue diseñado para su cuerpo. El desafío no es solo físico, es social, emocional, psicológico. Cuando el cuerpo no encaja en los estándares, la presión viene desde fuera. Miradas, juicios, etiquetas. Y aún así, muchas de estas personas construyen una vida funcional, digna y estable. No porque tengan superpoderes, sino porque desarrollan una resiliencia que nadie les enseñó. Cuando se observan todas estas historias en conjunto, aparece una verdad imposible de ignorar. No existen los superpoderes gratuitos. Cada capacidad extraordinaria viene acompañada de un coste silencioso. La biología no crea ventajas puras, solo crea desequilibrios. Ver más colores significa vivir con una mente sobreestimulada. Recordar cada instante implica no poder olvidar el dolor. No sentir dolor convierte el cuerpo en un campo minado. Ser más fuerte o más resistente rompe la armonía que permite al cuerpo descansar. Nacer diferente expone a una presión social constante que ningún niño debería cargar. Desde fuera, estas condiciones suelen romantizarse. Se convierten en titulares llamativos, en curiosidades médicas, en historias virales. Pero desde dentro la experiencia es muy distinta. Las personas que viven con estas condiciones no se sienten especiales, se sienten vigiladas, limitadas, forzadas a adaptarse a un mundo que no contempla sus necesidades. El verdadero superpoder no está en la mutación genética, está en la capacidad de seguir adelante a pesar de ella, en aprender a vivir con un cuerpo o una mente que funcionan fuera de norma, sin manual de instrucciones. Estas historias no hablan de héroes, hablan de seres humanos. Humanos que nos recuerdan algo esencial. La normalidad no es aburrida, es frágil, y es el resultado de un equilibrio extremadamente preciso. Tal vez por eso nos fascinan tanto estas condiciones, porque nos muestran lo fácil que es romper ese equilibrio y lo caro que resulta vivir sin él. La próxima vez que alguien sueñe con tener superpoderes, quizá debería preguntarse primero si estaría dispuesto a pagar el precio real que conllevan.